Lleno a una segunda unidad. Y en esta segunda unidad vamos a analizar los siguientes temas, compañeros. Bien, empecemos. Revisaremos la creación y constitución de las sociedades mercantiles, atendiendo a su nombre, atendiendo al nombre que reciben las personas, atendiendo su doctrina, sociedades mercantiles personalistas, capitalistas, mixtas. Vamos a analizar lo referente a su forma de constitución en sociedades regulares y irregulares, atendiendo a la responsabilidad de los socios, de responsabilidad limitada, ilimitada o mixta, atendiendo a la variabilidad de su capital, atendiendo a su nacionalidad. Después, ¿cuáles son los pasos para la constitución de una sociedad mercantil? Requisitos del acta constitutiva, la asamblea de accionistas, las clases de asamblea. Ok, vamos a hablar los funcionarios de la asamblea, ¿sale? Presidente, secretario, escrutador y los clases de administradores. ¿Listos, mis queridos amigos? ¿Sí? Muy bien. Ahí va. Sí, profe. Atendiendo al nombre de la sociedad mercantil. Con razón social, señalaba que figura el nombre de los socios. Y con denominación social, ¿sale? De nombre impersonal. Aguas con las sociedades de razón social si permitimos que nuestro nombre figure dentro de la razón social, porque entonces vamos a responder de forma subsidiaria, solidaria e ilimitadamente. Pongo un ejemplo. Ahí va. ¿Sale? Tenemos que los socios que conforman a la empresa es A, B, C y D. Y tenemos como socios comanditarios a D, a E, perdón, y F. ¿Ok? Muy bien. Si E permitiera que su nombre figurara dentro de esta razón social, entonces en este supuesto está asumiendo la posibilidad, mis queridos amigos, de responder de forma subsidiaria, solidaria e ilimitadamente. ¿Se comprende? ¿Sí? Ok, avanzamos. Muy bien, siguiente punto. Atendiendo al nombre que reciben las personas. Tenemos sociedades mercantiles con socios, con accionistas y con cooperativistas. Déjenme decir un vaso de agua y continuamos. Deme un segundo. Ok, compañeros, ahí va. Las sociedades mercantiles con socios. Todavía, compañeros, en este caso, tenemos a los socios A, B y C. En asamblea general ordinaria o extraordinaria,
Vamos a discutir sobre la admisión de los socios de IE. Todavía nos interesa el aspecto personal para la incorporación de estos socios. ¿Se comprende? ¿Sí o no? Me dicen, por favor. Sí. ¿Sí? ¿Seguros? Bien, vamos a avanzar. En las sociedades mercantiles conformadas por accionistas, aquí lo que me interesa, aquí tenemos a los socios, que a lo mejor entre ellos hay cierta privacidad. ¿Ok? Y lo importante es lo que me detenta como socio son estas acciones que poseo. No requiero que me aprueben en asamblea, porque si las acciones están en subasta, si las acciones están en venta, si las acciones son bursátiles, cualquiera las puede comprar. ¿Está claro? ¿Sí o no? Sí. Ok. Lo que sí nos interesa, eso sí va a ser crucial, es el origen de ese recurso. Sí nos interesa saber que el origen es lícito. ¿De acuerdo? ¿Qué? Sí, sí, sí. Muy bien. Siguiente. Ahí va. Tenemos sociedades mercantiles cooperativistas. Dentro de este tipo de sociedades cooperativistas, hay socios que aportan capital y hay socios que aportan trabajo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ok, bien. Vamos avanzando, mis queridos amigos, y tenemos también la clasificación de conformidad con su doctrina. Sociedades mercantiles personalistas. Profe, Reiteramos. Sí, la escucho. una pregunta, ¿cómo aportan trabajo? O sea, ¿ellos contratan a personal? ¿O cómo? Perdón, Por, perdón. por ejemplo, la empresa Pascual Boing antes era una sociedad anónima. ¿Ok? Pascual Boing entró a un conflicto laboral y dentro del laudo, como no pudo pagar la empresa a sus trabajadores, quienes asumieron el rol de tener esta empresa y que continuara funcionando. Los trabajadores, ¿sale? Hay trabajadores, socios cooperativistas de origen, que pues de alguna manera eran trabajadores de esta empresa y que tienen cierta participación en las ganancias. Por eso decimos que algunos a lo mejor nada más aportan un capital y otros aportan su trabajo como socios cooperativistas y reciben algunos, pues, algunos beneficios de lo que genere la empresa. ¿Me doy a entender? Sí, profe, sí. ¿Sí? Muy bien. Ok, muy bien. A sus órdenes. Muy bien. Seguimos. Atendiendo a su doctrina, reiteramos, va muy de la mano con lo que vimos con antelación, ¿eh? Sociedades mercantiles personalistas. Todavía el elemento personal es importante. Todavía me interesa a la persona que vamos a admitir. Vamos a elegir a esta persona, pues me interesa su reputación, me interesa que participe en la sociedad, queremos que aporte a esta sociedad. Todavía
Este aspecto es importante, por lo que los socios vamos a decidir su admisión en este caso, en una asamblea general, ya sea ordinaria o extraordinaria. ¿Está claro? ¿Sí? En las sociedades capitalistas, lo que me interesa no es la persona, sino qué vas a aportar. Claro que el fin del recurso sí me interesa, pero aquí lo importante es qué vas a aportar. ¿De acuerdo? Muy bien. Y en las mixtas, nos interesa el aspecto personal como el patrimonial. ¿Qué sociedad podemos poner como ejemplo en este? La llamada sociedad en comandita por acciones. Tenemos socios comanditados que todavía aportan, nos interesa su aspecto personal. Tenemos socios comanditarios que de alguna manera lo que nos interesa es la aportación que ellos van a realizar. ¿Alguna duda con esto? ¿Algún comentario, mis queridos amigos? Los escucho. ¿Todo No, bien? profe. No, todo bien. ¿Seguros? profe. Todo bien, profe, todo. Muy bien. Vamos a avanzar. Ahí va. Mis queridos amigos, también vamos a clasificar de conformidad con su constitución en dos tipos de sociedades, regulares e irregulares. ¿Cuáles son las regulares? Las que se constituyen cumpliendo con todos los requisitos que marca la ley, con todos. ¿De acuerdo? Es decir, son los tipos de empresas a los que ustedes tienen que aspirar como administradores. No creo que vayan a estudiar para decir vamos a trabajar en sociedades irregulares, ¿verdad? No es el caso. O quiero fundar mi empresa, pues voy a cumplir con todos los requisitos que marca la ley para su constitución. Todo lo que yo tenga que hacer, cada paso que deba de realizar, lo voy a hacer, porque mi fin es constituirme como una empresa regular. Pero tenemos también a las irregulares que no cumplen con todos los requisitos que marca la ley. ¿Quién me ayuda a responder esto, compañeros? Y si no Podría ser cumplen el, con todo, si no cumplen con todos los requisitos, la pregunta es, ¿por qué tenemos que declarar su existencia? ¿Por qué? ¿Qué riesgo habría si una sociedad irregular realizara actos jurídicos con terceros y no la reconocemos? ¿Qué riesgo habría? pues que, perdón, no levanté la mano. ¿Sí Sí, puedo hablar? la escucho, la escucho. Yo digo que si no tienes como identificado que una empresa o una sociedad existe, puede terminar siendo lavado de dinero o puede terminar haciendo actividades que a lo mejor y no tengan que ver con el narcotráfico, pero sí que sean ilegales, ¿no? De cierta forma, que no cumplen con las medidas sanitarias correctas o con el salario que se le debe de pagar a los empleados o que o sea, bueno, sí, abuso laboral, cualquier irregularidad que no se, o sea, que esté bajo la ley, no se esté cumpliendo y se esté evadiendo impuestos, cualquier cosa, ¿no? No tienes un control de una masa de dinero que puede llegar a ser grande. Ok, muy bien, mi estimada. Eso es muy importante lo que usted nos dice, ¿no? Si son irregulares, normalmente o son decidiosas o realizan ciertas actividades que no quieren, pues por ahí que se sepa exactamente qué es lo que están haciendo, ¿sale? Si son irregulares y realizan actos con terceros,
Todos los socios que conforman esta sociedad irregular responden de forma subsidiaria, solidaria y de forma ilimitada. ¿De acuerdo? Muy bien. Rueda, Daza, te escuchamos. Sí, profe, ahí en ese caso, por ejemplo, lo mismo que comentaba esta la compañera Vane, todo este tipo de empresas que hay muchísimas en nuestro hermoso país, este, están dentro, vaya, van caminando en la línea de la legalidad, ¿no? En los límites de la legalidad e ilegalidad, porque eso mismo les permite tanto como no cumplir con las obligaciones fiscales y asimismo no cumplir con los derechos de sus trabajadores, ¿no? Propiamente, porque como está, se guían en esa línea delgada de no, no mucho, ni tampoco violo esto. ¿Cuántos no sabemos que hacen sus contrataciones de temporalidad mínima para no proporcionar un servicio médico, ¿no? Que por ley están obligados, o estamos obligados como una empresa, ¿no? El falso argumento de 3 meses de prueba o mes de prueba, ¿no? Es que estás a prueba y si te quedas, o sea, la verdad, eso es una irregularidad en el actuar y la praxis de esta empresa, ¿no? Pero pues ya hasta que existen las denuncias, ya sea de algún trabajador inconforme o vaya, que no sé si por señalamiento, por persecución o simplemente dirían en nuestro Senado, por tómbola le toca y viene una auditoría y empiezan a salir cosas, ¿no? Efectivamente, mire, al final de cuentas, las irregulares tampoco del todo son malas, porque pues hay muchas personas que ponen su taquería, ponen su sastrería, ponen su establecimiento mercantil, y no es que no quieran cumplir con todos los requisitos, a veces a lo mejor pues no lo saben, necesitan a alguien que los asesore, necesitan a alguien que les ayude a constituir de todo su empresa, ¿no? No lo saben, realizan actos y pues algunas irregularidades cometen dentro de su propia administración, ¿no? Y hay sociedades, entre comillas, regulares que se constituyeron cumpliendo todos los requisitos, pero si pueden infringir la norma, la van a infringir, ¿eh? Aquí lo importante es que ambas son reconocidas porque en ambos supuestos los actos que realicen frente a terceros, pues implica una responsabilidad. Los actos que realicen frente a terceros implican hasta cierto punto que deben estar, pues deben de responder frente a esas obligaciones sociales. ¿Se comprende? Muy bien. Ok, bien. Muchas gracias por estas valiosas participaciones, ¿eh? Y tenemos también, por supuesto, la clasificación de estas sociedades en responsabilidad limitada, ilimitada y mixta, atendiendo a la responsabilidad de los socios. En las primeras, los socios solamente responden hasta por el monto de sus aportaciones. Tenemos a estos tres socios. El socio A aporta 200,000 pesos. El socio B aporta 500,000 pesos y el socio C aporta 300,000 pesos para tener un capital total de 1,000,000 de pesos. Bien, en ese sentido, frente a obligaciones sociales, cada uno de estos socios va a responder de conformidad con el límite de su aportación.
¿Se entiende, compañeros? Sí, Sí, profe. muy bien, Sí, muy bien. Dentro de la responsabilidad ilimitada, ¿sale? Los socios responden de sus obligaciones sociales, incluso hasta con su patrimonio, ¿sale? Es decir, de lo que comentábamos con antelación. Socio A, 200,000 pesos. Ok. Socio B, 500,000 pesos. Y socio C, 300,000 pesos. Ahí está. ¿Sale? En total son 1,000,000 de pesos. Ahí está. Pero ¿qué creen? Su deuda es por 2,000,000 de pesos. Como responden de forma ilimitada en proporción de que en este caso, en esa proporción, vamos a ver que no alcanzó en esa proporción, vamos a responder hasta con nuestro patrimonio. ¿Se entiende? Bien. sí. Sociedades que van a tener una responsabilidad mixta. En estas sociedades hay socios que responden de forma limitada y otros que responden de forma ilimitada. Les pongo 2 ejemplos. En la sociedad en comandita, ok, ya sea simple o por acciones, los socios comanditados responden de forma subsidiaria, solidaria e ilimitadamente. ¿Sale? Y los socios comanditarios responden hasta por su aportación. ¿Ok? Y tenemos a la sociedad anónima. ¿Cómo responden los socios administradores? ¿Cómo, compañeros? Hasta con su patrimonio. ¿Y los demás socios que no administran? ¿Cómo? Solamente con su aportación. ¿Se entendió, compañeros? Una pregunta, Perdón. perdón. Sí, Ah, dígame. Eso, disculpe. no, Eso de que perdón, responden compañero. con su patrimonio se refiere a sus bienes materiales, físicos, vaya. Sí, es exactamente, mi estimado Irving. Es decir, usted y yo constituimos una sociedad, una sociedad de nombre colectivo. Respondemos de forma subsidiaria, solidaria y limitada. Usted aportó 500,000, yo aporté 500,000, ¿vale? Y resulta que le debemos a Mariana 1,500,000 de pesos. Ya no nos alcanza solamente con nuestra aportación. Ahora ese medio millón que falta, pues tendrá que tomarlo tanto de su patrimonio como del mío. Y respondemos hasta con nuestro patrimonio, no solamente con lo que aportamos a la sociedad. Ok. ¿Sale? Muy bien. Mariana, ¿ibas a preguntar algo? Te escuchamos. Sí, nada más, como, bueno, primero lo digo, de cuando son los socios, los demás, y tienen que responder, o sea, digamos que un socio invirtió en algún punto y tiene alguna parte de la empresa, ¿no? Que según yo entiendo que cuando hay inversores también, o sea, no son dueños de la empresa, pero sí una parte, porque invirtieron en algún punto. Pueden retirarse si lo desean, cuando ven que la empresa se está yendo a la quiebra. Bueno, sí se pueden retirar, pero también lo importante es el haber social que en ese momento se tiene. Es decir, a ver, Mm, en este momento que te estás retirando, estas son tus obligaciones. Y en este momento que sí, tú te retiras, invertiste 1,000,000,
pero ¿qué crees? Ya estamos decreciendo y ya no te vas a retirar con el millón, te vas a retirar con 800,000 pesos. ¿Por qué? Sí, Porque la empresa ya empieza a estar en crisis. sí. Es decir, hay que hacer el balance en el momento que un socio se retira. O sea, digamos que hay que reestructurar equivalente a lo que él tiene y lo que tiene que aportar, y eso es lo que te queda. Sí, exactamente. O sea, hay que hacer un balance y decir, bueno, tú aportaste 1,000,000 de pesos, pero ya no estamos en la misma circunstancia. ¿Sale? Ya Sí, sea para bien, ya tu millón vale 10 millones. ¿Sale? Ya sí, creció. O para mal, pues tu millón ya no vale millón, vale 300,000 pesos. sí. ¿Sale? Sí, nada más le podría decir que puedes decirme a Vanessa mejor, por favor. Mande, ¿Vanessa? Sí, por favor. Ah, vale. Muy bien, Vanessa. Gracias. Muy bien, a sus órdenes. Muy bien. Avanzamos. Ahí va. Estimados amigos, avanzando con esta exposición, vemos lo siguiente. Ahí va. Bien. Lo que me preguntaba usted, Irving, el capital fijo y el capital variable. Ok, Ahí va. El capital fijo. Para modificar el capital, deben seguirse los siguientes pasos: celebrar asamblea extraordinaria, levantar una asamblea extraordinaria, protocolizar el acta e inscribir el acta en el registro público. Cuando constituimos esta empresa, establecimos un capital fijo de 1,000,000 de pesos. ¿Sale? Ese es el capital fijo de nuestra empresa. Pero de acuerdo al balance que tenemos, nuestra empresa ya creció 2 millones. Para señalar este cambio, nosotros tenemos que celebrar en este punto una asamblea, y en esta asamblea hay que establecer que crecimos otro millón y ahora tenemos un capital de 2 millones. ¿Se entiende? Bien, muy bien. Y en el caso de una sociedad de capital variable, va a aumentar o reducir siempre y cuando no rebase los mínimos que establece la ley. ¿Sale? Es decir, el balance de la empresa, pues va a ser así, a veces para arriba, a veces para abajo, arriba, abajo, arriba y así sucesivamente. ¿Se entiende? El capital es variable, pero nos permite esa fluctuación dentro del mercado. Muy bien. Avanzamos, mis queridos amigos, y después de este punto haremos una pequeñísima pausa. Ahí va. Atentos, por favor. Revisamos también, por supuesto, la nacionalidad de las sociedades. ¿Ok? En este punto nosotros tenemos, por ejemplo, las sociedades mercantiles mexicanas y tenemos sociedades mercantiles extranjeras. Las mexicanas se constituyen cumpliendo todos los requisitos que establecen las leyes dentro de la propia República Mexicana. ¿De acuerdo? Y las extranjeras son constituidas fuera de México, pero en nuestro país deben establecer una sucursal, un establecimiento para que puedan operar en nuestro país. ¿Está claro? Por ejemplo, Amazon, aunque sea una sociedad extranjera y está operando en México, tiene que establecer oficinas dentro de nuestro país. ¿Está claro? ¿Sí? Ajá. Sí, profe. Sí. Muy bien. Perfecto.
Ahorita regresamos con los pasos para constituir una persona. ¿Cuáles son los pasos para constituir una sociedad mercantil? Vamos a ver cada uno de estos pasos. Empezamos por el primero y decimos, permiso por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿En qué consiste este permiso, mis queridos amigos? Bueno, vamos a ver. El artículo 27 constitucional establece una cuestión muy importante que señala lo siguiente. En aquellos asuntos en los cuales extranjeros van a intervenir, se van a considerar como nacionales y no van a pedir ellos la intervención de sus respectivos gobiernos. Si hacen esto, van a perder los que tengan en beneficio de la nación. ¿Se entiende, compañeros? Ok. Por supuesto que esto tiene raíces históricas. Si no, vean ustedes la llamada Guerra de los Pasteles. ¿Saben en qué consistió, verdad? Un extranjero, un francés pastelero, por muchas rebeliones que habían en México, pues su pastelería resultó dañada y pidió la intervención de su gobierno y fue la primera intervención que Francia tuvo sobre México. Por muchas cuestiones, México ha tenido bastantes intervenciones extranjeras y por eso el extranjero que invierte en México va a regularse por las leyes mexicanas. Y si pide intervención de su gobierno, va a perder sus recursos en beneficio de la nación. Siguiente punto. Protocolizar el acta constitutiva ante notario o corredor público. Es decir, nosotros vamos a constituir esta empresa. En esta asamblea constitutiva, la decisión que tomemos la vamos a protocolizar ante un notario, ante un corredor público. ¿Está claro? Siguiente. Vamos a inscribirlo en el Registro Federal de Contribuyentes. Está muy clarísimo por qué, ¿verdad? Para las obligaciones que tenemos como persona moral frente a la hacienda pública. Siguiente. Inscripción de la empresa en la Tesorería General del Estado. Además de la cuestión de contribuciones federales que hemos señalado, también, por supuesto, vamos a tener contribuciones ante ante la entidad federativa donde se ubique nuestra empresa. Muy bien. Siguiente. Solicitud de uso de suelo y o construcción por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. Hay que ver cada uno de sus estados cuál es el área encargada de la emisión de este uso de suelo. Muy bien. También, por supuesto, a estas personas morales hay que darlas de alta en el IMSS y en el Infonavit para las obligaciones que pudiera surgir como patrón. ¿Ok? Vamos a inscribir en el Sistema de Información Empresarial Mexicano, sobre todo para tener una estadística de las empresas en nuestro país. También, por supuesto, destacamos el establecimiento de una comisión de seguridad e higiene. También una comisión de capacitación de adiestramiento, ¿sale? Y cuáles son esos programas de capacitación y adiestramiento. Aquí podemos tener un vínculo tanto con la Secretaría de Educación Pública a través de conocer, así como de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social
para la capacitación de los trabajadores. ¿Ok? Muy bien. Si existe inversión extranjera directa, vamos a acudir a la Secretaría de Economía y solicitar el respectivo registro. ¿Ok? Y solicitar la autorización de esta Comisión Nacional de Inversión Extranjera para, pues, estos temas de inversión de recursos que vengan de otro país. ¿Alguna duda que tengamos sobre estos requisitos para constituir una persona moral en México? ¿Vamos bien? Sí, Todo bien. Ok, Sí, profe. bien, Todo bien. Y todo bien hasta ahorita, todo bien. Muy bien. Vamos a hablar del acta constitutiva, que es el origen de la persona moral. Bien, recuerden, nos vamos a reunir en esta asamblea constitutiva y la finalidad que tenemos como socios es dar nacimiento a una sociedad mercantil. ¿Ok? Para eso nos estamos reuniendo. Y por eso el documento fundante va a ser una acta constitutiva. ¿De acuerdo? Esto va a ser lo que va a dar origen a nuestra persona moral. Vamos a avanzar. Señalaremos dentro de esta acta constitutiva nombre, nacionalidad, domicilio de las personas físicas o morales que constituyan la sociedad. ¿Sale? Entonces hay que designar a cada una de estas personas físicas, ¿sale? Que van a conformar a esta persona moral. Y si hay personas morales, también las vamos a señalar. Punto número 2. Destacamos a la razón social o denominación. Ya señalamos en qué consiste. Punto número 3. ¿Cuál es el objeto de la sociedad y la finalidad de esta sociedad? Tiene que ser tiene que ser lícito, por supuesto, y de conformidad con la persona moral que está creando. ¿Cuál es el importe del capital social, ¿sale? Con la cual se está naciendo esta persona moral? La expresión de lo que cada socio aporta en dinero o en otros bienes. Y por supuesto, un importe sobre el fondo de reserva legal, que por lo menos es del 5% hasta llegar al 20%, para hacer frente a situaciones que surjan contra terceros. Bien, avanzamos. Y nuestra acta constitutiva también va a contener el domicilio de la empresa, cómo se va a llevar a cabo la administración y las facultades que tiene el administrador, el nombramiento de los administradores y la designación de los que han de llevar la firma social. Vanessa, te escuchamos. disculpe, por ejemplo, supongamos que es una empresa que está constituida y todo, ¿no? O sea, ya, bien. Pero es una empresa que no tiene a lo mejor una sede como tal. Por ejemplo, en la parte de que dice que no tiene domicilio, ¿se puede poner tu casa Bueno, a como ver, la sede? aquí hay que ver lo que le mencionaba con antelación cuando hablé de los requisitos de la solicitud de uso de suelo por parte de la dependencia correspondiente. ¿Por qué? Porque imaginen que usted en su domicilio dice que tiene oficinas y el uso de suelo permitido en su domicilio es únicamente habitacional. Ahí tendría usted problemas para constituir su empresa. ¿Me Ah, entiende? ok. Sí,
Sí, o sea, es decir, sí hay que verificar en este caso el uso de suelo. Por eso es dentro de los requisitos que vamos a verificar en primer lugar. Ok. ¿Sí? Ah, ok. Sí, ¿Sale? Lo que sí. sí no puede haber una persona moral que no tenga domicilio, para nada, ¿eh? Sí hay que Ah, tener un ok. domicilio bien establecido. Por ejemplo, las misceláneas o las tienditas de la esquina que de repente ponen su tiendita dentro de su casa, ¿podría llegar el gobierno si esa casa no está como adecuada para negocio o para oficinas? ¿Puede llegar y quitarles la tienda? Bueno, lo que haría el ayuntamiento, en este caso la alcaldía correspondiente, si es en la Ciudad de México, pues la clausura, porque no cumplimos con los requisitos para, pues, abrir ese local comercial, por Ah, ok. supuesto. Ujú. Ok. Gracias. Muy bien, a sus órdenes. Muy bien. Estimados amigos, también es importante señalar el reparto de las ganancias y también el reparto de las pérdidas que tengamos los socios. ¿De acuerdo? Tanto altas como bajas. También, por supuesto, en casos de que la empresa se tenga que disolver con anticipación. ¿Cuáles son estos procesos de disolución? Y también, por supuesto, cómo se va a llevar a cabo la práctica de la liquidación. ¿Sale? Es muy importante la designación de liquidadores cuando esto vaya a ser de forma anticipada. Durante el funcionamiento de la persona moral, tenemos administradores. En esta fase de disolución, vamos a tener liquidadores. ¿De acuerdo? Entonces, el nacimiento de la persona moral inicia con su acta constitutiva. Ok, ahí va. Su muerte será con la disolución. ¿Queda claro, compañeros? ¿Sí? Bien, vamos a avanzar. Ahí va. Muy bien. Vemos el formato de una acta constitutiva ante un notario. Mi estimada Vanessa, te escuchamos. Vanessa, ¿fue la Perdón, se anterior me o...? olvidó. Sí, no, se me olvidó bajar la mano, Ah, perdón. sí, no te preocupes. Muy bien. Bien. Entonces, vamos aquí el acta constitutiva. Bien, tenemos los datos de identificación del instrumento notarial. La escritura, volumen, fojas, la fecha, el notario público y, bueno, en este caso, vamos a ver que el objeto que vamos a crear aquí es, dentro de las cláusulas, empezamos con este orden. Denominación, objeto, duración, domicilio, nacionalidad y cláusula de admisión de extranjeros. Y empezamos a desarrollarlo. La sociedad se denominará tal. El objeto de la sociedad será el siguiente. Va, y lo empezamos a numerar. ¿Sale? Y así sucesivamente vamos señalando cada uno de estos aspectos. ¿Se va entendiendo? Bien. Tenemos, por supuesto, también el capital social y las acciones. Se establece un capital fijo y que va a estar representado por 100 acciones. Cada acción tiene un valor nominal de tal cantidad. Ok, vamos bien. Se habla del tema de inversión extranjera, cómo se va a regular. Ok, vamos avanzando. Ahí va. Muy bien. Vemos que en este caso se está celebrando esta Asamblea General de Accionistas, ¿sale? Que es el órgano máximo de representación dentro de esta persona moral. ¿En qué consiste esta Asamblea General? Las funciones que va a tener. También, por supuesto, tenemos la cuestión de la administración
de la sociedad. Un administrador único, un consejo de administración. ¿Cómo lo vamos a designar? ¿Y cuáles son las atribuciones de ese administrador o administradores? ¿Entendemos todo esto? ¿Sí? Muy bien. Vamos revisando nuestra acta constitutiva. Ahí va. Ustedes como administradores, estos son actividades en las que van a constantemente a intervenir. Por eso es muy importante que conozcamos qué es lo que ustedes van a realizar. Seguimos. Muy bien. Bien. Tenemos aquí también, por supuesto, la vigilancia de la sociedad. Estará a cargo de uno o varios comisarios, quien pueden ser accionistas o no accionistas. Van a ser elegidos por la Asamblea General de Accionistas. Bien, vemos el ejercicio social, balance, utilidad y pérdidas. ¿Cómo vamos a hacer frente a esta situación? Los socios se inician el 1 de enero y terminan el 31 de diciembre, excepto el primer ejercicio, que se iniciará con las actividades de la sociedad y terminará el 31 de diciembre. Dentro de los 4 meses siguientes, dice acá, a la clausura del ejercicio, el administrador único y el consejo de administración informarán el balance para pasar con el comisario y emitir el dictamen correspondiente. Se practica el balance y vamos a ver las ganancias o las pérdidas que se hubiesen obtenido. Bien, avanzamos y tenemos también cómo se van a repartir las utilidades. Ok, en este caso, cuando haya pérdidas, cómo van a ser aportadas. Y bueno, vamos a ver la participación. Después tenemos la disolución y liquidación de esta persona moral, porque se disolverá de forma anticipada. ¿Y quién será a cargo referentemente con la liquidación? Y cláusulas transitorias. Bien, estimados amigos, pues ahí a grosso modo vemos y vamos a concluir también, por supuesto, con la participación de cada uno de los socios con sus respectivas acciones. Ok, bien. Los otorgantes de esta Asamblea General de Accionistas van a designar a la administración, al administrador de la sociedad, ¿sale? Al comisario, al apoderado general para pleitos y cobranzas, y van a rendir protesta de su cargo. Señalamos los generales de los comparecientes. Ok. Certificamos la personalidad con la cual están compareciendo. Exhiben el permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ok. Y bueno, respecto a los comparecientes que tienen personalidad, que se les hace conocer el contenido del Código Civil y los correlativos de las entidades federativas en relación a la organización de sociedades, que se les advierte la referente a los impuestos que deben de contribuir, se les da lectura a la presente acta constitutiva y a grosso modo hemos visto los elementos que contiene. ¿Dudas, comentarios, aclaraciones hasta aquí, compañeros? ¿Algo pendiente sobre lo que tiene nuestra acta constitutiva? Díganme, porque sobre eso ustedes van a trabajar cuando conformen una empresa, ¿eh? Y la labor como administradores es, a ver, licenciado, ayúdame a constituir mi empresa. La voy a crear y ustedes tienen que cubrir todos estos requisitos, ¿de acuerdo? Muy Sí, bien, profe. muy bien. Vamos avanzando. Ahí va. Bien. La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano de la sociedad.
va de forma concreta a establecer la voluntad de la sociedad. Señalamos que es el órgano supremo de la sociedad y como consecuencia dirige a la sociedad mercantil, lo que hemos señalado con antelación. Esta Asamblea General de Accionistas se encuentra aquí, en el pedestal más alto. De aquí van a surgir, ¿sale? Los órganos de administración, ok, órganos de administración, bien, administrador único o el consejo de administración. De aquí también va a surgir los órganos de vigilancia, ok, vamos a designar comisarios. De este órgano de administración van a designar al apoderado legal. Pero el máximo órgano de la persona moral es la Asamblea General de Accionistas. ¿Ok? Muy bien. Vamos avanzando. Ahí va. Clases de asamblea. ¿Cuáles tenemos? 1. La asamblea constitutiva. Es la primera reunión. ¿Y cuál es el propósito, mis queridos amigos? Pues es muy claro, ¿verdad? Constituir la sociedad. Está entendible, ¿verdad? Es decir, todos los socios nos vamos a reunir para que a partir de este punto demos nacimiento a una sociedad mercantil. ¿Está claro? Bien. Después tenemos otras asambleas como la general. ¿A quién convocamos? A todos los socios. Es el órgano superior de la persona moral. Después tenemos a la asamblea especial. Tenemos diferentes tipos de socios y vamos a convocar a diferentes tipos de socios. Por ejemplo, somos una sociedad en comandita y vamos a reunir solamente a los socios comanditados y no convocamos a los socios comanditarios. ¿Ok? ¿Se entiende? Bien, vamos avanzando. Ahí va. Muy bien. Tenemos también la asamblea ordinaria. Esta se encuentra agendada dentro de la propia acta constitutiva. Ya está perfectamente señalado cuándo se va a celebrar. ¿Ok? La extraordinaria. Surgen asuntos excepcionales en la cual vamos a convocar a los socios. No sé, por ejemplo, esta empresa en el año 2020 tuvo su asamblea en enero. Ok, para marzo ocurrió lo de la pandemia y se reunieron en agosto para tomar decisiones referente a esta situación de la pandemia y cómo vamos a hacer que las cosas sigan, que las cosas continúen funcionando. ¿Se entiende, compañeros? Seguros, vamos bien. Perfecto. Vamos avanzando. Ahí va. La asamblea
totalitaria. Se encuentra representado por la totalidad de los socios. ¿Alguna duda con estos tipos de asamblea? ¿Alguna interrogante que tengamos hasta aquí? ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. Vamos a avanzar. Ahí va. Sergio, te escuchamos. Sí, buenas tardes, profesor. Muy En, buenas tardes. en el caso de estas asambleas, cada una tiene su propósito, ¿verdad? O Sí, sea, sí. ajá, no va a ser como excluirlos por decir, como para menospreciar su aportación, sino se tratan puntos específicos con cada persona. Por ejemplo, usted me habla de las asambleas especiales, Sí, ¿no? Donde hay diferentes tipos de socios. sí, en todas, por ejemplo, en la general, en la ordinaria, la totalitaria, cada una va a tratar temas específicos con cada participante. Sí, por ejemplo, vamos a poner una asamblea ordinaria. El balance del año 2024. La celebra usted en enero 2025. Y a lo mejor en esa asamblea toma como decisión nombrar un nuevo administrador, porque a lo mejor el que nombramos con antelación como que no cumplió con su función, ¿no? Y Ujú. por eso, digamos, dentro de muchos de los temas que usted tomará en esa asamblea es designar un nuevo apoderado, designar un nuevo administrador, ¿no? Sí, No sé, a lo mejor una extraordinaria. ¿Sabe qué? En este momento nos hemos percatado de que el administrador cometió un fraude. ¿Nos tenemos que esperar hasta la asamblea ordinaria para removerlo? ajá, No, pues en exacto, este momento, ¿sabes qué? Vamos a convocar a los socios y vamos a tomar una decisión urgente para remover a este cuate de su puesto, sí, ¿no? ok, Sí. O sea, sí, cada una tiene pues una modalidad distinta, porque como hemos dicho, la constitutiva, ¿para qué está? Para crear la sociedad. Es decir, es la primera asamblea que celebramos, ¿no? sí. Sí. De ahí Ah, tenemos pues las demás asambleas, pero hay que distinguir en qué consiste cada una de ellas. y todo eso se especifica, ¿verdad? Se especifica con los socios. Exactamente, ¿qué tipo de asamblea es? Ajá, Sí, ok, muy bien. sí, Por muchas gracias. ejemplo, aquí vemos, mis queridos amigos, un formato de una asamblea. ¿Ok? Vamos a convocar a la Asamblea General de Accionistas. Si se fijan, se trata de una asamblea ordinaria. El Consejo de Administración de Cemex es Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable, convoca a una Asamblea General ordinaria, donde se va a llevar a cabo, aquí nos dice el domicilio y la hora. Lo que usted mencionaba, mi estimado Sergio, ¿qué decisiones se van a tomar aquí? La orden del día. Y aquí tenemos la presentación del informe del director general, incluyendo los estados y situación financiera, la resolución sobre utilidades, la propuesta para aumentar el capital social, nombramiento de consejeros y miembros de los comités de auditoría, remuneración de los miembros de administración y designación de las personas que se van a encargar de formalizar los acuerdos que se están adoptando. Esto es lo que conlleva esta orden del día. Muy bien, vamos avanzando y vemos también, por supuesto, que es importante señalar la ciudad y fecha en que se celebra la convocatoria. Si tenemos que notificar personalmente, acudimos al domicilio de cada uno de los socios y vamos a notificarlos de la asamblea. Pero también es importante, la ley nos pide como requisito que lo publiquemos por lo menos 2 veces en el periódico de mayor circulación del domicilio donde se va a celebrar la asamblea. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? ¿Dudas, comentarios hasta aquí? Bien, vamos avanzando. Bien, ahí va. Funciones de la asamblea. El presidente. El presidente de la asamblea encausa el debate.
secretario de actas, auxilia al presidente y elabora el acta de asamblea. Y el escrutador hace la lista de asistencia, contabiliza los votos y verifican que sea el quórum necesario para tomar las decisiones que se quieren tomar en relación a la persona moral que convocó la asamblea. Bien, avanzamos y señalamos lo siguiente. Ahí va. Las clases de administradores. Tenemos el administrador único. Lo va a ejercer un solo individuo y lo está designando la Asamblea General de Accionistas. ¿Ok? Bien, es muy importante que cualquier designación no solamente se haga en escritura pública, sino que se inscriba en el registro público de comercio. Les voy a decir por qué. ¿Qué pasaría, mis queridos amigos, si nosotros internamente designamos a Irving como nuestro administrador único y nunca lo inscribimos en el registro público de comercio? Y cuando él acude al banco a aperturar una cuenta, como no lleva la autorización, como su nombramiento no fue inscrito, el banco autorizará a Irving a que él se apersone y abra la cuenta. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque requerimos que su cargo se encuentre debidamente inscrito en el registro público de comercio. Muy bien. Vamos a avanzar. Ahí va. Tenemos a un órgano, un consejo de administración colegiado. Por lo menos se conforma de 3 integrantes. En este supuesto, no solamente tenemos a uno, sino vamos a tener a 3 administradores. Muy bien. Bien. Tenemos al órgano, al gerente general. Esto, como aquí lo vemos, es un órgano secundario de carácter temporal irrevocable. ¿En qué consiste esto, compañeros? Ahí les va. A ver, este es el órgano máximo, Consejo de Administración, es la Asamblea General de Accionistas. Aquí tenemos tenemos aquí a el Consejo de Administración, designan al apoderado legal y por acá un poquito lejos, vamos a tener al gerente general, que muchas veces el punto que tiene él frente a la empresa es de una persona de confianza. Es un trabajador, realiza funciones muy particulares para la empresa. ¿Se entiende? No es ni el administrador y no es ni el apoderado general. Muy bien. Ok, avanzamos. Cuando digo que es persona de confianza, esto implica que podemos separarlo de su encargo y no tiene derecho a reinstalación, ¿eh? No tiene derecho a reinstalación. Claro que sí lo vamos a indemnizar, pero la reinstalación no tiene ese derecho. Además, no podrá formar parte de sindicatos. ¿Está claro? Y también en algunos casos no participa en las utilidades de la empresa. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Avanzamos.
Gerente especial es un órgano de administración secundario, inclusive por abajo del gerente general. Por ejemplo, gerente especial en recursos humanos. ¿Se entiende? Tiene un área muy particular. ¿Comentarios, dudas, aclaraciones? ¿No? Ok, No, ninguna. No, maestro. ¿no? Ok, No, por el momento no. muy bien. Muchas gracias. Tenemos también al apoderado. Son aquellos que designa el Consejo de Administración o el administrador único. Aquí hay que distinguir que hay varios tipos de apoderado. Ok, se va a designar un poder para actos de administración, lo más fuerte, actos de dominio para pleitos y cobranzas. Ok, ¿se va entendiendo? Es decir, administración, pues le dejamos funciones administrativas a nuestro apoderado. Actos de dominio, inclusive puede vender, puede grabar, ok, puede, cuando hablamos de grabar, es decir, la prenda y la hipoteca. Y poder general para pleitos y cobranzas. Muy bien. Avanzamos y tenemos al delegado. Realiza actos concretos, como por ejemplo, le vamos a encargar a Juanito Pérez que de esta asamblea que estamos celebrando la lleve ante un notario. Le encargamos, a ver, llévala ante el notario y te vas a encargar de revisar que se inscriba en el registro público de comercio. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Dudas, aclaraciones hasta aquí? No, ¿No? ¿Hay Bien. algún, perdón, hay Una, algún, profe, todo bien. perdón, Sí, profe, una pregunta, no sé si me da a entender, ¿tiene que ser un mínimo de personas para poder tener este esquema o este organigrama? ¿O puede ser de 1 a 2 personas o si se requiere como tal una sociedad mayor? a ver, vamos a poner una sociedad muy pequeña. Vamos a poner que nada más son 2 socios, ¿vale? 2 socios. Estos van a conformar hasta cierto punto la Asamblea General de Accionistas. ¿Está de acuerdo, verdad? ¿Sale? Ya a lo mejor ahí decimos, tenemos aquí que son los hermanos A y B. Y como administrador único, se designa a A y a su vez vamos a designar a un apoderado legal que es un tercero. No es socio, ¿eh? Puede ser un socio o un tercero. Designamos a C como nuestro apoderado. Nada tiene que ver con que sea socio, no. Es un tercero, pero lo nombramos como apoderado. ¿Se entiende? Y de aquí a lo mejor, en Asamblea General, A y B dicen, vamos a contratar a E como nuestro gerente general. ¿Se entiende, mi querido amigo? ¿Sí? Y así usted puede designarlo. O sea, no necesariamente tiene que ser una superempresa para decir que todos estos órganos van a estar funcionando. Desde una empresa pequeña, pues podemos tener toda esta representación. Ujú, Perfecto, gracias. ujú. Muy bien. Estimados amigos, vamos a iniciar con la tercera unidad. El tiempo nos apremia, ya hay